Bueno, quería preguntarle a Víctor Hugo que había quedado pendiente la clase anterior de la exposición, si quería pues realizar la exposición en esta clase, pero veo que no está presente en la clase, así que bueno, ya hablaré yo con él. Y bueno, hoy vamos a estar hablando, esta semana vamos a estar hablando, empezando el tema del sistema interamericano de derechos humanos como parte de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos y particularmente, ¿no? Pues digamos que de lo que tiene que ver con el sistema que nos rige a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, hemos hecho un abrebocas con las exposiciones que ustedes han realizado de las sentencias, que a partir de eso ya ustedes han podido ver un poco quiénes intervienen dentro de los trámites ante el sistema interamericano, un poco del trámite, la forma en la que se toman las decisiones, que igual vamos a estar. Eh, Nicolás, se llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces ya vamos a estar hablando un poco de eso, ya hicimos el abreboca con las exposiciones, eh, pero antes de entrar de lleno en eso, quisiera mostrarles a ustedes un video breve a propósito de la crisis que se está presentando ahora con todo el tema del COVID. um, Porque justamente varios organismos internacionales, desde la ONU hasta el sistema interamericano, pues han planteado sus observaciones y sus preocupaciones frente a los derechos humanos en tiempos del COVID. Entonces, quiero que hagamos una breve reflexión al respecto antes de entrar en materia para que pues, podamos continuar con nuestra temática. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Okay. Y les voy a mostrar un video relativamente corto de justamente una de sus compañeras, no de su salón, de otro salón, que hizo una reflexión en torno al COVID-19 en tiempos de derechos humanos, recogiendo un poco la perspectiva y la posición que han tenido los organismos internacionales en esta materia. Pueden ver en estos momentos el video en pantalla. Sí, señora. Sí, okay. Bien, entonces vamos a ver el video y haremos un breve espacio de reflexión al respecto y ya iniciaremos como tal nuestro tema de esta semana. Hoy vengo a hablarles acerca de la conexión entre los derechos fundamentales y los derechos humanos y la contingencia con el COVID. En especial, la necesidad de proteger nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos en esta contingencia. Hablaremos esto desde cuatro perspectivas. La primera de ellas, acerca de qué ha dicho el Comité de los Derechos Económicos al respecto. Lo segundo que hablaremos es acerca de cuáles son los derechos más vulnerables en esta pandemia. Lo tercero que hablaremos es qué ha hecho o qué medidas ha interpuesto la ONU. Y por último, qué de esas medidas ha adoptado Colombia. Frente al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estos han pronunciado al respecto sobre esta pandemia a través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este nos ha recordado que la mayoría de países se encuentran inscritos en este pacto y que por lo tanto la mayoría de los gobiernos debe proporcionar el derecho a la salud y que establecer al turista y garantizar tanto la salud física como la salud emocional de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho a la salud no solamente incluye el derecho a la salud, mucho menos en una pandemia. Incluye muchos más derechos que se deben proporcionar para poder tener el desarrollo íntegro de este derecho, como lo son el derecho a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al vestuario, a la integridad, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a la información, entre muchos y muchos otros, como el derecho a la circulación y el derecho a la libre asociación. El comité adicionalmente da unas pautas para la prestación de bienes y servicios con respecto a la salud. Nos habla de 3 puntos, que esos bienes y servicios deben cumplir con la capacidad y la calidad, que deben de estar dispuestos para todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y que
todos los requerimientos científicos. Por otro lado, el comité nos recuerda que si bien los gobiernos tienen que imponer unas medidas por nuestra salud, esas medidas no pueden vulnerar los derechos humanos de manera absoluta y mucho menos arbitraria. Deben de estar basados en pautas esas medidas que se toman. Pautas como lo son no ser arbitrarias, estar probadas científicamente, tener un límite de tiempo, ser apropiadas según el contexto, entre otras. Pasando al segundo punto, hablaremos sobre la proposición del comité frente a la vulneración de unos derechos que se tienden a ver más vulnerados en estas circunstancias y unos hechos que se vienen presentando que el comité recomienda a los gobiernos poner frente a estas situaciones, como lo son. En cuanto a la información, para la ONU es muy importante que todas las personas tengan acceso a una información verídica y eficaz, en especial ellos, pues es así como pueden brindar la ayuda humanitaria a tiempo, en el momento preciso y al país que más lo necesita. También es una preocupación para la ONU las personas que se encuentran en centros carcelarios o instituciones penitenciarias, pues para los gobiernos, la ONU le exige a los gobiernos que se preocupe también por las personas que se encuentran en esta circunstancia, las personas más vulnerables y su acceso a la salud. También es una preocupación la salud y la protección de nuestros servidores públicos, de las personas que se dedican al sector salud, de su salubridad, de los medios de protección con los que cuentan. El derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, pues a pesar de que no se pueda ver de manera personal, es una obligación de nuestros gobiernos prestar esta así sea de manera virtual y asegurar que todos los niños, jóvenes y adolescentes puedan acceder a la misma. La no discriminación y el derecho a la igualdad, pues se ha visto que a raíz de estos casos se tiende a discriminar a las personas que han tenido o tienen este virus. También es muy importante para la ONU que las personas tengan acceso a la ayuda humanitaria constantemente y que no sea una cosa que ocurra solamente una vez. Hasta el momento hemos venido hablando de las exigencias que la ONU hace a los diferentes gobiernos, pero ¿qué ha hecho la ONU frente a esta contingencia? En primer punto, la ONU ha venido brindando ayudas humanitarias a nivel mundial a muchos países, pero tomaremos el ejemplo más cercano a nosotros, que es las 90 toneladas de ayuda humanitaria que ha traído a Venezuela, entre las cuales se incluye 28.000 kits para el personal de sanidad, las camas pediátricas y los conectores para respirar, los cuales irán directamente a los 14 hospitales, 50 clínicas ambulatorias y centros de desarrollo. Otra de las actuaciones realizadas por la ONU es la atenuación de las sanciones impuestas a países declarada por la alta comisionada Michelle Bachelet de los Derechos Humanos, la cual dice que se apaciguarán estas sanciones para que ellos se puedan concentrar en la prevención y apaciguación del virus en sus países. Estos países como Venezuela, la República Popular de Corea e Irak. Otra de las actuaciones realizadas por la ONU es la presentación de estadísticas. Esta ha hecho diferentes estudios, ya que para ellos es muy importante, como lo dije anteriormente, tener claridad sobre lo que está ocurriendo. Por eso ha llevado personal a los estados donde cree que puede haber cifras falsas, a investigar por su propia cuenta, a realizar sus propios estudios para enviar de manera adecuada la ayuda humanitaria. Por último, y para mí el más importante de los puntos, es las recomendaciones que ha venido haciendo a los estados, puesto que de esto se desprenden muchas de las cosas que han venido haciendo los diferentes gobiernos. Por ejemplo, la relatora de las Naciones Unidas sobre los derechos de los discapacitados nos habla sobre que no se debe limitar, no podemos olvidar que estas personas dependen de otras personas para su alimentación, vestuario, salud. La relatora especial de las Naciones Unidas acerca de los derechos a la vivienda digna nos habla del no pago de cánones de arrendamiento, de que se debe tener una vivienda digna para las personas que se encuentran en situación de calle, de que también tenemos que tener en cuenta que no podemos echar a la calle a las personas en estas circunstancias. La relatora especial para los derechos
Humanos de las Naciones Unidas acerca del conflicto palestino nos habla de que no debemos discriminar en estos momentos y que las personas de la Franja de Gaza deben ser atendidas sin discriminación alguna. También el experto independiente encargado de las deudas externas nos recomienda el congelamiento de los servicios públicos. De igual manera, el congelamiento de los deudas hacia los bancos nos incentiva a dar incentivos económicos y fiscales a las personas a las que no es posible ingresar a un teletrabajo. Muchas veces vemos a la ONU y a todas las entidades internacionales como algo lejano, algo que no nos toca como nación, pero la realidad es muy diferente. Haciendo esta investigación me he podido dar cuenta que la mayoría de medidas que ha tomado Colombia son basadas en las recomendaciones dadas por la ONU, como el no pago de cánones de arrendamiento, los recibos públicos, el congelamiento de deudas bancarias, la protección a las personas en estado de indigencia, entre muchas otras medidas adoptadas. Ok, bueno, entonces dentro de esta presentación habrán podido ver que efectivamente se trata de una temática muy importante a nivel internacional y por supuesto a nivel de los diferentes estados. Quisiera que tomáramos, bueno, 3 minuticos, 5 minuticos para realizar desde la perspectiva de ustedes un par de comentarios, ¿no? De la manera en la que estas circunstancias que se ven actualmente, además de ser una crisis de tipo sanitaria, social y económica, tiene y guarda una relación con los derechos humanos. Entonces, sí quisiera escuchar brevemente una o dos opiniones frente a ello, eh, frente a la relación que existe entre este tipo de crisis y los derechos humanos. Juan Guillermo, bueno, ¿por qué no nos haces tú un comentario, ya que estás postulando a Valeria? Profe, pero pues desea que direccione el comentario con el tema de la pandemia, ¿hacia cuál aspecto? ¿Hacia qué aspecto? ¿En el tema solo de derechos humanos o en un tema más general? No, en este caso la relación con los derechos humanos. Pues digamos que Porque en el video les mostraba justamente esa parte, la relación que hay entre esta crisis y los derechos humanos. es que es como, digamos, un problema demasiado, como una calamidad demasiado grande o amplia que no tiene, digamos, como un precedente anterior para saber cómo tomar la contingencia, pues en el sentido de las garantías que un Estado puede llegar a tener para poder garantizar así sea los estándares mínimos por los problemas que tienen que ver con las salidas, con el derecho al trabajo. Entonces, en ese tema, digamos que es muy probable que sean violados muchos derechos porque a veces el Estado no es capaz de garantizar ciertas cosas, como puede llegar a ser el derecho al trabajo, la libre empresa. ¿Por qué? Si yo no puedo llegar, digamos, a salir y yo vivo de jornales, pues obviamente no voy a tener, no voy a tener el dinero para subsistir diariamente, pero pues entonces el Estado a veces no puede garantizarme a mí la alimentación necesaria para esos días y todo eso. Entonces es como una línea muy delgada, considero yo, que todavía no se sabe, digamos, cómo manejar muy bien. Ah, tenía silenciado. Sí, Juan Guillermo, muchas gracias. Definitivamente se trata de eh, una crisis que toca muchos aspectos dentro de las sociedades. Bueno, y antes de yo cerrar esta parte de la reflexión, quisiera escuchar a alguien más eh, que nos hable un poco, ¿no? De la perspectiva que ustedes tienen frente a la relación que hay, la relación buena o mala, ¿no?
que hay entre esta crisis del COVID-19 frente a la materialización de los derechos humanos en la sociedad. Por ejemplo, María Alejandra Urrego. María Alejandra, ¿tú qué piensas? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la relación que hay, la relación buena o mala que hay entre la crisis actual del COVID-19 frente a la realización de los derechos humanos en los estados? Profe, yo creo que un aspecto negativo de esto es el hecho de que muchos estados y países se están preocupando, bueno, y es muy entendible, se están preocupando más por la economía del país que porque realmente, o más bien por realmente darle unas condiciones dignas y de pronto pues aplicar bien los derechos humanos a la población del estado, independientemente de cuál sea. Para mí eso es un Profe, aspecto yo también negativo. quiero dar una opinión frente a eso. Digamos que el Estado tuvo que, por así decirlo, presenciar una catástrofe como esa para darle como un valor suficientemente grande como es del personal de la salud. Entonces, digamos, en mi caso concreto, mi mamá trabaja en el hospital y supuestamente el hospital muchas veces ha dicho que les va a brindar el transporte necesario en caso tal de que los turnos sean muy extensos, de que en caso tal de que también los turnos sean muy extensos les van a dar como la alimentación. Y muchas veces eso no es cierto. Muchas veces mi mamá tarde de la noche tiene que salir a tomar un taxi o como ese tipo de situaciones. Y también supuestamente hay algunas empresas de taxi que creo que son 5 que por cada empresa hay 10 taxis que están destinados al personal de la salud y que eso tampoco se está viendo. Entonces, todo está como disfrazado de una logística que realmente no es, que realmente no funciona. Y obviamente la violación a los derechos humanos es directa y evidente. Entonces, pues esa es la opinión que yo quería dar. Ok, ok, muchas gracias, Julián. Sí, definitivamente también es uno de los retos que se tiene actualmente el de garantizar a los que están en la escena, ¿no? Los que están justamente mayormente involucrados con la solución del problema, garantizarles también el mínimo de condiciones para que se puedan proteger y también para que puedan realizar su trabajo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Eh, y yo quería comentar como que en estos momentos se evidenció mucho la falta de desarrollo como tal que tenemos como país, porque referente a lo que el Estado Social de Derecho pues es garantista en cambio pues en cuanto a los derechos y la dignidad humana, se hace muy difícil que al proteger el derecho a la salud pues por medio de la cuarentena de todos modos no se vulneren otros derechos para la gente que no tiene los recursos para mantenerse en esa cuarentena. Y el Estado no tiene la capacidad económica para proteger los derechos de todos. Es decir, si no se protege por la cuarentena, entonces se viola el derecho a la salud, pero si se protegen los derechos al trabajo y a eso, entonces se están violando otros derechos. Entonces, como tal, no hay, pues yo pienso que eso es problema de que la capacidad como tal de desarrollo del país no ha llegado a un punto en el que se pueda garantizar esos derechos en todos los ámbitos. Ok, muchas gracias por la intervención. Entonces, redondeando ya esta idea, definitivamente si ustedes ven gran parte de las problemáticas, no solamente esta, sino gran parte de las problemáticas sociales, de una u otra manera se ven relacionadas con los derechos humanos. Por eso es que lo que tiene que ver con el contenido de esta materia es transversal a muchas áreas, no solamente en el derecho, sino en gran parte de las áreas, sobre todo que tengan que ver con el sector público e incluso el privado, de una u otra manera raya también en los derechos humanos. Y en ese sentido, entonces, la crisis del COVID
pues también es un reto en frente a los derechos humanos. Si ustedes lo ven, incluso la propia crisis económica que algunos ya están, algunos estados ya están sintiendo con mayor fuerza que otros, muestra la necesidad también de que el Estado no olvide a esos grupos que son mayormente vulnerables, y dentro de la propia crisis las medidas que se toman también tienen que ser dadas con un enfoque diferencial. Ese término enfoque diferencial en materia de derechos humanos hace referencia al tratamiento diferencial que se tiene que dar frente a grupos especialmente vulnerables, ¿no? Es muy relacionado con lo que hablamos en su momento con la discriminación positiva, ¿no? Que decíamos, la discriminación en su connotación genérica, es decir, en su connotación negativa, está prohibida desde incluso la parte constitucional, ¿no? El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia prohíbe todo tipo de discriminación, ¿no? Por raza, sexo, género, condiciones políticas, culturales, etcétera. Pero decíamos que justamente esas circunstancias pueden llevar a que una persona tenga una condición de vulnerabilidad, es decir, que usualmente tener ciertas diferencias en esos sentidos pues puede llevar a que se sea más vulnerable, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven eh, las condiciones étnicas, por ejemplo, pertenecer a una comunidad indígena, usualmente es considerado como una circunstancia de vulnerabilidad, porque si ustedes ven, gran parte, la mayoría, si no todos los grupos étnicos que hay en el país y en gran parte del mundo, no tienen acceso a servicios básicos, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a servicios públicos, entonces, por supuesto, eso los pone en una circunstancia de mayor vulnerabilidad. Entonces, definitivamente esta es una crisis que nos lleva a movernos en muchos aspectos, pero si ustedes ven, tiene mucha relación con aspectos económicos, sociales y culturales. De ahí que, por ejemplo, en la presentación de la compañera, ustedes vieran que ella citaba al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que de hecho, si no lo saben, hay un colombiano, un jurista muy reconocido, Rodrigo Primi, que justamente fue nombrado como parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ya se ha pronunciado en relación con la crisis que se está viviendo actualmente, y también desde el sistema interamericano, que es el que vamos a estar viendo, se han hecho esos llamados. De hecho, a quien le interese, pueden mirar, hace unos 15 días la Comisión Interamericana profirió una resolución sobre pandemia y derechos humanos, ¿no? Con relación con las obligaciones que tienen los estados en relación con sus ciudadanos en tiempos de pandemia. Bien, entonces todo eso para reflexionar que no es una crisis aislada, sino que toca a gran parte de los organismos internacionales, respecto a los cuales también Colombia hace parte, ¿no? Bien, entonces ya cerrando esta reflexión, vamos a estar iniciando, bueno, vamos a hacer el día de hoy como el inicio del tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces les voy a compartir pantalla. Ok, listo. Pueden ver las diapositivas, ¿cierto? No, profe, no sale. Profe, yo las veo. A ver. Ok, listo. Ah, sí, profe, ya. Ok. Sí, a veces no sé por qué se pone así, pero bueno. Entonces, les decía, para adentrarnos en este tema, les decía que hemos venido hablando acerca del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Si a ustedes les dicen Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, ¿cuál es la palabra que les vendría a la mente para hablar del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos? ¿Cómo lo definirían? ¿O qué les hace pensar hablar del Sistema Universal de Derechos Humanos?
Profe, que es un sistema que cobija a todos los países del mundo. Ok. A todos los países del mundo que hacen parte de qué? De la ONU, profe. De la ONU, ¿cierto? Entonces, nunca olviden, cuando estamos hablando acerca del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, la palabra que me debe venir a la mente es ONU, ¿cierto? Es decir, estoy hablando de un sistema de protección creado en la ONU. Pero no olviden entonces que la ONU está conformada por muchos órganos y que dentro de esa multiplicidad de organismos, pues decíamos, dentro de ellos podemos hablar de un sistema convencional y extraconvencional de protección de derechos humanos. Bien, pero dentro de la ONU, digamos que la ONU no es el único organismo que ha estado realizando un seguimiento y una protección en materia de derechos humanos. Ustedes saben que la ONU pues tiene un ámbito, una expansión global y por lo mismo no es fácil para la ONU cumplir una labor que abarca tantos estados, ¿no? Alrededor de 194 estados, es una labor muy extensa, cada estado tiene sus propias particularidades desde el punto de vista social, pero también en torno a la ratificación de tratados, como ustedes lo habrán podido ver también en el ejercicio que se hizo la semana pasada, en el taller evaluativo. Pues la ratificación y la concesión de competencia, por ejemplo, de los comités varía de estado en estado, entonces tampoco hay una protección uniforme a nivel regional. Por lo mismo, teniendo en cuenta que el planeta Tierra es tan grande y que aún si hay buena voluntad para tratar de proteger y supervisar de la mejor manera los derechos humanos, desde la ONU, y si ustedes revisan la Carta de la ONU, también se habla de la promoción de sistemas regionales de protección de derechos humanos. ¿Qué significa para ustedes sistemas regionales? ¿Qué significa regional? Pues que abarca una parte específica del mundo y con unos determinados Por países. continentes. Exactamente. Por continentes, ok, va un poco por ahí. Entonces, sí, justamente así como, por ejemplo, en Colombia hablamos de varias regiones dentro de Colombia, ¿no? La región andina, la región Caribe, la región de la Amazonía, etcétera. También en el mundo pasa eso, ¿cierto? Que en general, pues esas regiones se han considerado desde el punto de vista continental, ¿no? La región americana, la región europea, la región africana, la región asiática. Entonces, justamente con la finalidad de proteger de mejor manera los derechos humanos y de alguna manera complementar esa protección, pues la ONU también, cuando se conforma la ONU en 1945, al mismo tiempo se empiezan a dialogar la necesidad de que también en los diferentes continentes se conformen organismos regionales, pues que están dirigidos a cumplir también fines comunes, pero ya no a nivel de todo el mundo, sino a nivel de la región y de los países, digamos, que comulgan con ciertas características, ¿no? Que de alguna manera, aunque supongo, por ejemplo, en el caso americano, aunque en América existen múltiples culturas e influencias, de alguna manera hay, llamémoslo así, una hermandad en la región americana porque pertenecemos al mismo continente, compartimos fronteras, compartimos fines económicos y eso pues también mueve a una interacción y una cooperación internacional. Bien, y desde esa perspectiva entonces pues se iban a empezar a gestar sistemas regionales de protección de derechos humanos. En la actualidad existen 3 sistemas de protección de derechos humanos, 3 sistemas regionales, ¿sí? El sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano. Que de hecho esto lo habíamos mencionado en alguno de los controles de lectura que hacíamos a principio de semestre, donde justamente se mencionaban estos 3 sistemas. Y les decía, no se confundan, no piensen que, por ejemplo, por el hecho de hablar de sistemas regionales, entonces cada región tiene su sistema. No, de hecho les decía
hace tiempo que no existe un sistema asiático de protección de derechos humanos, ni existe, por ejemplo, en el caso de Oceanía, tampoco existe un sistema de protección a nivel de Oceanía, ¿no? Entonces, realmente los tres sistemas que están consolidados y han estado funcionando ya por varias décadas son el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano. Bien. Ahora, recuerden que cuando estamos hablando de sistemas, también estamos hablando, recuerden, todo sistema hace referencia a un conjunto de piezas, de engranajes que se unen para que funcione un todo. Y cuando hablamos de sistemas de protección de derechos humanos, entonces también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando también de un conjunto de cosas, ¿no? Y estamos hablando de un conjunto de organismos y tratados, ¿cierto? Dirigidos a la protección de los derechos humanos. Bien, entonces esto se los había mencionado hace varias clases, pero no lo olviden, cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de un conjunto de organismos, de tratados, de principios también que están dirigidos a la protección de los derechos humanos. Bien, por eso es que les decía, por ejemplo, en el caso del sistema convencional, aplica lo mismo, es un conjunto de organismos, que en ese caso se llaman comités, que están, digamos que su actuar está dirigido por una serie de tratados, que son los principales 9 tratados de la ONU. Y en el caso de los sistemas regionales ocurre lo mismo. Cada sistema tiene su propio conjunto de organismos y su propio conjunto de tratados. Bien. Y no hay que confundirlos, porque les decía también cuando hacíamos en el primer corte la exposición sobre los... la exposición sobre los tratados, que hay tratados que tienen un contenido muy similar e incluso nombres muy similares, pero que realmente tienen una connotación distinta. Por ejemplo, les decía, en el sistema interamericano, por ejemplo, está la Convención de Belém do Pará, que es la Convención contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En cambio, en el sistema universal, en el sistema de la ONU, esta es la Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer. Entonces, alguien me pregunta, entonces, ¿yo cómo sé cuál aplica en qué circunstancias? ¿Sí? Entonces, siempre hay que pensar en qué sistema estoy, a qué sistema voy a acudir. Si yo digo que voy a acudir al sistema de la ONU, pues yo tengo que pensar es en tratados de la ONU, porque es de ahí de donde las comités tienen la posibilidad de decidir. Si yo digo, no, yo voy a acudir al sistema interamericano, entonces yo tengo que acudir a los tratados del sistema interamericano. No puedo, por ejemplo, acudir al sistema europeo invocando la Convención Americana. ¿Por qué? Porque la Convención Americana es propia del sistema interamericano. Bien, entonces, claro, hay muchos tratados, pero por lo mismo siempre les decía, hay que tener muy claro de qué organismo proviene el tratado, para que de esa manera sepamos cuál es su ámbito de aplicación. ¿Listo? Entonces, esos tres sistemas regionales, pues también vienen a ser ese conjunto de organismos y tratados dirigidos a la protección de los derechos humanos, pero cada uno en su propio ámbito de aplicación. Entonces, por ejemplo, en el caso del sistema interamericano, el tratado base del sistema interamericano es la Convención Americana de Derechos Humanos. En cambio, en el sistema europeo, ellos tienen la Convención Europea de Derechos Humanos. Y en el caso africano, tienen la Carta sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. Entonces, cada sistema tiene su tratado fundante y a partir de allí hay tratados complementarios, ¿no? Por ejemplo, en el sistema interamericano hay un tratado interamericano sobre tortura, hay un tratado interamericano sobre desaparición forzada y así, por ejemplo, en el sistema europeo también tienen otros tratados complementarios que son propios de ese sistema. Bien. Cada sistema pues ha venido surgiendo de manera, digamos que no surgieron al mismo tiempo. El sistema europeo
Surgió en 1950 con la Convención Europea de Derechos Humanos, posteriormente el Sistema Interamericano con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es del 69, y también el último sistema vendría a ser el africano, que ya se da en la década de los 80. Entonces, no surgen al mismo tiempo, sino que vienen a ser ese incentivo, esa promoción que se empieza a hacer desde la necesidad también de proteger los derechos en cada región. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Eh, Independientemente del lugar del mundo en el que uno se encuentre, pues uno acudirá al sistema que más que le competa, ¿cierto? O sea, si yo estoy en África, pues yo voy al sistema regional de protección africano. Pero independientemente, entonces, cualquier persona puede acudir por regla general al de la ONU. Ok, bueno, gracias por la pregunta. En general, sí, al sistema de la ONU siempre que el Estado respecto del cual yo quiera presentar, digamos que la queja o la comunicación haga parte de la ONU, yo puedo acudir a la ONU. Por eso, por regla general, se podría acudir a la ONU, ¿no? Bajo el entendido que gran parte de los estados del mundo pues hacen parte del sistema de la ONU. Sin embargo, pues ya como ustedes lo saben, siempre hay que hacer el análisis de si puedo o no puedo llevar el caso teniendo en cuenta el tema temporal, ¿no? De cuándo se dieron los hechos, cuándo se dio la ratificación del tratado, porque recuerda que si la ratificación de, por ejemplo, si yo quiero acudir al sistema convencional eh, y los hechos fueron previos a la ratificación del tratado o de la concesión de la competencia para conocer de las denuncias, pues ya ustedes saben que ahí empieza a cambiar el panorama. En el sistema extraconvencional, por otro lado, sí podrían acudir, ¿sí? En el sistema extraconvencional, como no está limitado por un tratado, definitivamente pues es un sistema que tiene una mayor, abarca una mayor ámbito de protección, aunque sus decisiones son más limitadas que en el sistema convencional. Pero sí, efectivamente, como lo mencionas, dependiendo en donde yo esté, yo puedo acudir a determinado sistema, ¿no? Si, por ejemplo, las violaciones a los derechos se dieron en Europa y yo no puedo acudir al sistema interamericano para que juzguen a España, Italia o, bueno, cualquier otro país que sea del sistema europeo. De la misma manera que en el sistema europeo no puedo llevar un caso de un Estado que hace parte del sistema interamericano porque no hace parte de su competencia, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, y bueno, para cerrar esta parte, que para que la continuemos ya en la próxima clase, vamos a estar hablando entonces de esos dos elementos que hacen parte del sistema. Vamos a hablar de los organismos que lo componen y los tratados base del respectivo sistema. Entonces recuerden que tenemos en el sistema interamericano dos organismos principales que son los a quienes se les ha conferido esa competencia para conocer y supervisar en materia de derechos humanos, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, entonces en la próxima clase estaremos hablando acerca de las funciones, del origen de este sistema interamericano, que es el que nos compete a nosotros y por lo mismo en el cual vamos a estar haciendo el énfasis en el estudio procesal y sustantivo del sistema. Bien. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Ok, bueno, entonces voy a constatar las personas que me hacían falta al iniciar la clase y ya en la próxima sesión pues ya arrancaremos de lleno con la Comisión y la Corte Interamericana. Camilo Camargo llegó. Benjamín Campuzano llegó. Pero Benjamín dejó Benjamín, en los comentarios. Aló, En aló, el profe. chat. Sí, sí. No, yo estoy aquí.
Listo, Benjamín. Juan Guillermo también llegó. ¿Y Sí, profe. Víctor Hugo llegó? Listo, Juan Guillermo. ¿Y Víctor Hugo llegó? Bueno. Y bueno, para cerrar entonces, estaba viendo aquí los mensajes de la pregunta que les hacía al principio respecto a qué plataforma preferían, si Meet o Zoom. Eh, bueno, a los que me dijeron que cualquiera, pues, digamos que, digamos que queda como un voto en blanco, porque en últimas, pues, no pesa ni para Zoom ni para Meet, pero en general veo que la mayoría se inclina por Meet. Ok, listo. Entonces veo que la mayoría, por lo menos de los que contestaron, se inclina por Meets. Entonces, pues bueno, seguimos realizando las clases por Meets. Y, y bueno, pues ya cualquier otra situación que se presente, pues estaremos dialogándolo. Pero de momento, pues seguiremos entonces con Meets. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Nos vemos entonces el miércoles a las 10 de la mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, muchachos, que Hasta profe, estén que luego, muy esté muy bien. profe. bien. Muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, Rafa. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Guille.